Hi everybody and welcome everybody. Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión. Yo soy Silvia Rivero del grupo ETC y soy una de las organizadoras de esta sesión que se llama ¿Qué importa a la hora de decidir quién alimenta al mundo? Es un placer para nosotros que la conferencia nos haya permitido tener esta sesión hoy. Además, también queremos darle las gracias a Coati por ayudarnos con los servicios de interpretación. Como bien sabrán, contamos con los servicios de interpretación en español y en francés. En el chat pueden ver las instrucciones para utilizar este servicio, para utilizar la interpretación. Y ahora me gustaría compartir con ustedes mi pantalla. Disculpen un momento. A ver si puedo compartir con ustedes mi pantalla. Okay, so we will have in this session En esta sesión tenemos a tres panelistas. Pat Money, que es el fundador del grupo ETC y también participa en IPES Food, el panel internacional de expertos en sistemas de alimentos sostenibles. Tendremos a Henk Hoven de Grain y Ruth, que viene de Land Workers Alliance y la Vía Campesina. Creemos que este problema es muy importante porque básicamente hablamos sobre quién, qué y a qué precio se está alimentando al mundo. Y esto nos afecta a todos. ¿Quién son los actores? Se encuentra en el centro de las políticas a nivel nacional e internacional. Y esto tiene un impacto directo en nuestras vidas. Grain, la Vía Campesina y ETC hemos estado trabajando juntos durante diferentes años y hemos estado tratando este tema. Y vamos a presentarles nuestras fuentes. El primero, Who Will Feed Us? O ¿quién nos va a alimentar? Esto ha sido redactado por el grupo ETC y incluyen numerosas preguntas como ¿quién se preocupa por la biodiversidad? ¿Quién consume los alimentos que producimos? La primera versión se publicó en 2009 y después realizamos la segunda en 2007 y en 2013. En 2013 y en 2016. Después tenemos otro documento que se llama Hungry for Land o Hambrientos por la Tierra. Y básicamente habla sobre los pequeños agricultores y muestra cómo los pequeños agricultores son aquellos que alimentan al mundo. Aquí tenemos los mensajes principales. Los agricultores son los principales productores de alimentos para más del 70% de la población del mundo. También tenemos la web de campesinos, que incluye a los pescadores, los agricultores urbanos, los pastores, y producen alimentos con menos del 25% de los recursos, incluyendo la tierra, el agua, combustibles fósiles. Y por otra parte, la cadena de alimentos industrial utiliza al menos el 75% de los recursos agrícolas y únicamente produce alimentos para el 30% de la población mundial. Estos son los dos mensajes principales de los documentos. En esta conferencia y en esta sesión queríamos hablar sobre estos artículos que se han publicado en los últimos años, pero sobre todo queríamos hablar sobre un documento de investigación que ha publicado la FAO, que intentan cuestionar estos números que les hemos explicado, intentan decir que los pequeños
agricultores son los principales productores de alimentos para solo 1/3 de la población mundial. Así que estos dos artículos a los que nos vamos a referir y sobre los que vamos a debatir son estos dos. Uno ha sido redactado sobre todo por Sarah Lauder, que es el primero. ¿Qué granjas alimentan el mundo? Y pues allí tienen el link. Y después tenemos el segundo documento que publicó Vincent Ricciardi. Lo publicó en 2018, Global Food Security. Y de hecho, a nosotros nos importan estos documentos debido a que pueden tener un gran impacto en las vidas de los pequeños agricultores y los campesinos, ya que la vida de los agricultores y los campesinos está amenazada por muchas amenazas hoy en día. A mí ahora me gustaría explicarles por qué vamos a debatir sobre estos dos documentos. Tenemos a nuestro primer panelista, Pat Mooney. Es el cofundador y director ejecutivo del grupo ETC. Es un experto en biotecnología, agroecología y gobernanza. Tiene mucha experiencia en negociaciones internacionales, en trabajando con la sociedad civil y ha recibido numerosos premios, incluyendo el Premio Nobel Alternativo. Y junto al grupo ETC, Pat ha dirigido una investigación que ha producido el documento que les hemos presentado anteriormente. Así que ahora le voy a dar la palabra a Pat. Pat, todo suyo. Me gustaría agradecer a la organización que nos permite tener esta sesión hoy. La pregunta de qué importa a la hora de decidir quién alimenta el mundo era una pregunta que nos hacíamos para entender la situación alimentaria del mundo. Era una pregunta y esto lo muestra un informe del año 2008-2009 y estábamos muy sorprendidos de todo lo que estábamos aprendiendo. El conocimiento, el acceso a las semillas, esto de hecho pone en peligro la seguridad alimentaria. Y nos dimos cuenta de que los campesinos tienen un papel principal y esencial para asegurar la seguridad alimentaria. Además, los campesinos estaban produciendo mucha más comida de lo que nosotros sabíamos y son esenciales para abastecer las necesidades básicas de las personas en su día a día. Por lo tanto, desarrollamos 3 estudios en 2017. Desde 2009 hasta 2017, lo cierto es que nuestros estudios siempre nos dieron las mismas conclusiones. El 70% de la población dependen de la producción alimentaria de los agricultores y de los campesinos para poder sobrevivir. Y esto es un hecho muy importante, pero será todavía más importante en el futuro, porque la pregunta es, ¿quién nos va a alimentar a nosotros en el futuro? ¿Van a ser los agricultores y los campesinos o van a ser la cadena alimentaria industrial? Y la conclusión a la que llegamos es que desde cualquier forma que lo miremos, los campesinos son aquellos que nos van a traer y nos van a llevar a la seguridad alimentaria.
En los últimos años hemos recibido diferentes informes de diferentes administraciones que defendían nuestro punto de vista. Y de repente vimos algunos informes que empezaron a criticar nuestros informes. Y ya hemos mencionado algunos documentos que estaban poniendo en duda que el 70% de los alimentos los produjesen los campesinos. De hecho, estas personas que escribieron este informe atacaron directamente nuestros datos. Se produjo incluso una manifestación en la FAO. Y esto se produjo en el momento en el que se estaba preparando una cumbre de alimentos en la ONU. El año pasado recibimos otro informe de la FAO que no hablaba directamente sobre nuestro estudio, pero que sí que utilizaba algunos datos de él. Y también negaban básicamente que los agricultores y campesinos eran los que producían más alimentos en el mundo. Por eso me gustaría hoy explicarles por qué nuestros datos y los suyos son tan diferentes. En primer lugar, tenemos definiciones diferentes de qué es un campesino y de qué es un agricultor a pequeña escala. En ambos estudios asumíamos que los agricultores de pequeña escala son personas que tienen tierras que utilizan 2 hectáreas o menos para producir alimentos para la familia. Y se asume que estos agricultores están cultivando granos y que también tienen ganado. Por otra parte, se decía que los campesinos también son agricultores de pequeña escala. También se incluyen los agricultores urbanos, por ejemplo, y que llevan a cabo actividades de producción y tienen más de 2 hectáreas de tierra. Y la principal diferencia es que se nos criticó por hablar sobre el 70% de los alimentos de la tierra que producían los campesinos. Sin embargo, la FAO hablaba de 1/3 de los alimentos, pero lo real es que teníamos una diferencia entre las definiciones. Se describe los agricultores familiares como aquellos que también eran pastores, eran pescadores y otras actividades que nosotros también incluíamos. Por lo tanto, su definición como pequeños agricultores era mucho más amplia que lo que la FAO consideraba en su informe. Establecían una definición muy definida de lo que era un agricultor de pequeña escala. Y de hecho, la organización Green ha sido muy estricta en esto y ha definido que no hay una definición exacta porque depende de diferentes factores, del clima, por ejemplo. Algunos agricultores de pequeña escala pueden tener 2 hectáreas, otros 5, por ejemplo. Además, también depende de quién se considera a sí mismo un campesino. Y sin embargo, las personas que escribieron el informe de la FAO hablaban de que 1/3 de la producción solo la producían los agricultores de pequeña escala. Por lo tanto, si todos consideramos que los agricultores que producen granos tienen medios de 5 hectáreas, veremos que tenemos
el 50% de la producción de alimentos por este tipo de agricultores. Pero si además también incluimos a los pescadores y también incluimos la producción urbana y los pastores, entonces aquí sí que podemos llegar al 70% que nosotros mencionábamos. Y estas cifras sobre la producción tienen una importancia relativa. Porque no hablamos solo de cuántas personas, cuántos alimentos se están produciendo, sino cuántos alimentos llegan verdaderamente a las personas. Además, también tenemos que hablar sobre lo que ocurre con la cadena de alimentos industrial y por qué no producen tantos alimentos que llegan al final a las personas. Así que nuestro primer problema era decidir qué se considera ser un campesino, qué cantidad de tierra tiene un campesino de pequeña escala. Y estas tres categorías no aparecían en el estudio de la FAO. Básicamente se estaba ignorando esto, sobre todo estaban ignorando el hecho de qué cantidad de comida acaba llegando a las personas. El informe de la FAO afirma que no se le presta la suficiente atención a los campesinos. Pero esto, lo cierto es que únicamente se está asumiendo. Básicamente se dice que se está centrando toda la atención en los campesinos y no tanto en la cadena de alimentos mundial, la cadena de alimentos industrial. Y no se tiene en cuenta que la mayor parte de los subsidios se están utilizando para apoyar a la cadena de alimentos industrial y no a los pequeños campesinos. Por lo tanto, creemos que este documento de la FAO es una estrategia para reducir la importancia que tienen los campesinos y para cambiar el interés y para seguir apoyando a los agricultores de gran escala. Creo que nosotros tenemos que luchar contra esto, porque si no, tenemos que hablar sobre... Lo importante es que tenemos que hablar sobre quién nos va a alimentar durante los próximos años. Y yo creo que un elemento muy importante es que es la estrategia que tiene la cadena de alimentos industrial para el futuro. Supuestamente dicen que han aprendido una lección de la pandemia. Pero lo cierto es que están añadiendo una capa de control, porque lo que están diciendo es que quieren poder alimentar al mundo a través de sistemas que no son para nada beneficiosos y que van a complicar todavía más la supervivencia del consumo local y de la producción local. Por lo tanto, el objetivo es que la cadena de alimentos industrial sea todavía más amplia y esto va a dificultar mucho la producción local. Así que te paso la palabra, Silvia. Muchas gracias, Pat. Sí, has destacado unos puntos sumamente importantes. Como dices, hay tres temas importantes. En primer lugar, deberíamos pensar en quién
nos da los alimentos ahora, pero ¿quién nos dará los alimentos en el futuro? Y sigue siendo, sea como sea la manera de estimarlo, son los campesinos los que nos alimentan. Y eso a pesar de muchas dificultades. Es preocupante, es sumamente preocupante que la FAO tiene estos informes o esta investigación que intenta dar más importancia a la cadena industrial y que los productores en pequeña escala no son tan importantes. Y eso a pesar de que sabemos que es lo contrario. Y bueno, seguimos con la siguiente presentación y en el chat tienen los enlaces a los estudios que hemos mencionado. Henk Hobeling es agronomista y está con GRAIN, es un colectivo pequeño que existe desde hace más de 30 años y trabaja en la ayuda a los pequeños agricultores, los pequeños campesinos, y les ayuda con la diversidad y la lucha por la soberanía alimentaria. GRAIN también ha estado en la frente del tema del acaparamiento de la tierra, y GRAIN ha recibido el mismo galardón que antes mencionamos, el premio Nobel alternativo, digamos. Y con esto le doy la palabra a Henk. Sí, saludos. Muchas gracias por esta introducción. Sí, es un buen resumen. Bueno, la FAO ahora dice que pone en entredicho esta cifra del 70% el 70% de los alimentos que vienen de los campesinos. Y bueno, lo que nos preocupa en el informe de la FAO es que parece que la FAO ha cambiado el rumbo de la historia, una historia muy larga de decir que los campesinos en pequeña escala producen más que los grandes agricultores. Esto se ha demostrado. Hemos demostrado que los campesinos producen más y ahora la FAO dice que es lo contrario. Y están con este argumento, el mismo argumento que la agroindustria. Dicen que las grandes explotaciones son más eficaces y por lo tanto producen más alimentos. Pero si miramos de cerca lo que se produce, pues esto nos da muchas pruebas. Si miramos las estadísticas, si miramos de dónde vienen los alimentos, pues producen cultivos que no se pueden comer, que son para otros fines, o producen ingredientes para alimentos procesados que son malos para la salud, como el azúcar, etcétera, o si no, con biocombustibles o sino alimentos para la ganadería. Es la gran mayoría de los alimentos que produce la industria. Hay un estudio interesante de Emily Cassidy que calcula que a nivel mundial, solo 55 de las calorías de los cultivos de la industria alimentan directamente a las personas. El 36% de estas calorías va a la ganadería y el resto a los biocombustibles. En Estados Unidos y otros países parecidos, la situación es aún peor. Un 27% de las calorías de los cultivos producidos en Estados Unidos alimentan a personas directamente. Solo el 27%. La gran mayoría, 2/3 partes, va a la alimentación de la ganadería. No quiero darles demasiadas cifras, pero si miramos el contraste, si comparamos con un país como la India, donde hay muchos
campesinos en pequeña escala la situación es distinta. Más del 90% de las calorías producidas van a las personas y solo un 6% va a alimentar la ganadería. Por lo tanto, es un contraste sorprendente. Y se podría decir, bueno, estos agricultores en gran escala alimentan a los animales y los animales alimentan a las personas. Y las personas comen la carne de estos animales, pero tenemos que tener cuidado porque la carne hoy en día es una manera muy ineficaz de producir alimentos. Solo un 12% de las calorías que vienen de la alimentación de los animales acaban alimentando a las personas. Y esta cifra es aún menor en el caso de la ternera, la carne de res. Por lo tanto, vemos que no es muy eficaz como sistema. Los cultivos que se dedican a la alimentación de los animales y las biocombustibles se producen en explotaciones en gran escala. En cambio, las calorías que producen alimentación para las personas se producen en su mayoría en explotaciones en pequeña escala. Y en National Geographic se publicó este gráfico que demuestra dónde se producen los alimentos. Aquí se habla de la cantidad de tierra que se emplea para la producción de alimentos en comparación con la tierra que se usa para los biocombustibles y la alimentación para los animales. Y vemos que en el norte del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa y en algunas partes de China, el uso de la tierra es principalmente para biocombustibles y para alimentar al ganado. Y si miramos la India, por ejemplo, el uso de la tierra es principalmente para producir alimentos para las personas. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que los campesinos en pequeña escala producen la mayoría de la alimentación para las personas y los productores en gran escala producen para otros fines. Y algunos autores dicen que deberíamos dejar de hablar de cómo medir la productividad y en vez de eso deberíamos empezar a hablar de cuántas personas se nutren, cuántas personas reciben nutrición gracias a los alimentos. Y estos autores hicieron algunos cálculos y llegaron a la conclusión de que en Estados Unidos solo el 5,2 solo se alimentan a 5,2 personas por hectárea. En China, 8,4 personas se alimentan y en la India 5,6. Entonces, Estados Unidos produce menos alimentos para las personas que países como la India y China. Y bueno, quisiera centrarme un poco en otro aspecto que muchas veces no se debate, no es un tema que no se toca en este debate. No es solo que los grandes agricultores no alimenten el mundo, sino que contribuyen a la crisis climática. El año pasado miramos el uso de abonos con Greenpeace y ITP y la conclusión fue que los abonos de nitrógeno causan un 2,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y esto representa un gran porcentaje de todas las emisiones del sistema alimentario. Y una gran parte de esto se debe a la producción de abonos y fertilizantes.
Y luego también se debe al uso que se le da en los campos. Los fertilizantes sintéticos se ha incrementado mucho desde los años 60 y la FAO calcula que en los próximos años habrá un incremento de un 50%. Por lo tanto, los agricultores que usan más los fertilizantes son los que contribuyen más a la crisis climática. Me parece que es importante reconocer este hecho, porque no solo se produce para un sector industrial que contribuye al cambio climático, sino que están creando las emisiones de efecto invernadero que representan una parte importante de la agricultura. Además, el uso de los fertilizantes es un círculo vicioso porque cuanto más los uses, más se degrada el suelo y más fertilizantes hay que usar. Por lo tanto, la manera en que se presenta esto, pues los grandes agricultores producen más alimentos, pero eso no es correcto. Y quisiera enseñarles un último gráfico. Hablando de fertilizantes, aquí vemos las emisiones por cápita. Si miramos este gráfico, este mapa, recordarán lo que dije con el primer gráfico. No vemos el mapa. Yes. Okay, excellent. So I was saying that this map shows again. This map Muy shows bien, pues le contaba que este mapa muestra las emisiones causadas por los fertilizantes por cápita, por persona. Y es bastante sorprendente. Si miramos los países, pues son los países que son los más dominantes en cuanto a la agricultura industrial. También, bueno, es casi igual que el mapa que les enseñé antes, los biocombustibles que se producen en Estados Unidos, Europa, en Australia, y luego los países de exportación como Brasil y Argentina que dominan. Y esto demuestra de manera bastante clara que las grandes explotaciones no alimentan el mundo, sino que alimentan los biocombustibles y los animales, y hay mucho procesamiento, mucha transformación de los alimentos y alimentan los coches prácticamente. Y bueno, ahí lo dejo para que pueda haber tiempo de debate. Muchas gracias. Thank you very much, Henk. You made this excellent summary, absolutely. And Muchas gracias, Henk. Un aspecto que quisiera mencionar que sale del informe Lauder es que sí dicen que los campesinos o los agricultores en pequeña escala, o como quieran llamarlos, pues dicen que los agricultores que tienen menos de 2 hectáreas tienen un 12% de la tierra, si no recuerdo mal, pero producen el 35% de los alimentos. Entonces, incluso si echamos un vistazo a los indicadores de la FAO, vemos que las cifras son elevadas, que los campesinos en pequeña escala son más eficaces, porque otros agricultores en gran escala producen principalmente mercancías y alimentos para ganado y biocombustibles. Y Henk estaba hablando de las biocombustibles industriales, no está hablando de las biocombustibles en pequeña escala. Pero eso lo podemos abordar en el momento de preguntas. Y ahora le pasamos la palabra a Ruth Hancock,
Ruth, que es Ruth está en el Reino Unido y trabaja en un huerto en el Reino Unido y lleva 20 años en esto, y en los últimos 7 años forma parte del Comité de Coordinación de Land Workers Alliance, que es una organización miembro de Vía Campesina y ahora es la red más importante de campesinos en el mundo. Es todo un placer darle la palabra a Ruth para escuchar a campesinos verdaderos. En el Reino Unido dicen peasants, o campesinos, o no les gusta usar esa palabra, pero es una palabra que sí se usa a veces. Bueno, muy bien. Ruth tiene la palabra. Adelante, Ruth. Interesting the question around language, around being a peasant. Muchísimas gracias. Lo cierto es que es muy interesante la cuestión lingüística, porque yo soy una campesina y agricultora. No obstante, el término campesina se sigue utilizando como para describir a las personas y referirse a ellas como alguien que no ha recibido una educación. Así que, como bien ha dicho Silvia, soy una agricultora en East Eden y estoy dirigiendo esta granja con bastantes personas. He podido alimentar a una gran parte de mi comunidad y además también puedo vivir de mi actividad como agricultora. Soy agricultora junto y con mi pareja. Compramos un terreno, establecimos nuestro negocio y ahora vivimos aquí. Y puedo vivir a la hora de vender los vegetales, las hortalizas que vendo a la comunidad. Land Workers Alliance está formada por agricultores. Además, también tenemos algunos pescadores miembros y ahora somos también una organización miembro de la Vía Campesina. Sí, estuve leyendo el informe y lo que más me ha sorprendido es que están intentando promover la idea de que las grandes granjas son más eficaces. Y es gracioso decir que las grandes granjas no están recibiendo todo lo que se merecen. De hecho, en los últimos 2 años no hemos recibido nada del Departamento de Agricultura. Por lo tanto, el hecho de que digan que ellos no pueden hacer tanta presión como nosotros estamos haciendo, creo que es bastante gracioso y no es real. Como agroecologistas, estamos llevando a cabo diferentes granjas, tenemos las tecnologías, cuidamos nuestros suelos, alimentamos a las personas y las alimentamos muy bien. Y creo que esto es algo importante del informe. No hablamos solo de las calorías que podemos proporcionar a las personas, porque así no es como hablamos sobre la nutrición, es la calidad de los alimentos. Además, también lo hacemos de forma segura, porque reconocemos que formamos parte del ecosistema, formamos parte de una comunidad más amplia. Por eso nosotros nos negamos a aceptar estas soluciones falsas que están intentando promover. Y si pudiésemos eliminar algunas de estas barreras
Por ejemplo, en Reino Unido tenemos algunas barreras en materia de agroecología. El acceso a la tierra es uno de ellos, el acceso a la educación, a mercados seguros, al financiamiento. Y estoy segura de que en otros países las barreras a las que se enfrentan los agroecologistas son diferentes, pero todos nos estamos enfrentando a diferentes barreras. Y lo cierto es que para mí este informe lo que me muestra es que a pesar de todas las barreras que tenemos, seguimos alimentando a las personas y las alimentamos con alimentos de calidad. Por lo tanto, ¿quién es el más afectado después de tener esta narrativa y de todas estas teorías conspiratorias? Yo creo que no tenemos el lugar que merecemos ni somos reconocidos en el mundo. No se nos reconoce como el sistema valioso que produce los alimentos. ¿Y por qué? Tenemos miedo de reconocer lo que nosotros como campesinos estamos haciendo. Los agronegocios siguen teniendo la mayor parte de la presión política. Las bioempresas tienen una voz mucho más grande que nosotros. Y nosotros, que somos los agricultores, que estamos alimentando a las personas, no tenemos la oportunidad quizás de ir a las manifestaciones y no podemos enseñarles los números y las cifras que muestran lo que nosotros estamos haciendo. Somos diversos y por lo tanto es difícil que podamos medir lo que estamos produciendo tanto. Hay organizaciones que ya lo están haciendo. Un ejemplo de estas organizaciones es ETC. Pero bueno, a lo que quería ir. El poder de presión lo siguen teniendo los agronegocios. Y esta es una parte principal del problema. Y vemos que este modelo no puede continuar. Por lo tanto, ahora están intentando cambiar un poco la narrativa a través de otros argumentos. Y cuando yo estaba en la Universidad de Agroecología, de hecho hice unos estudios de agroecología durante 3 años y tengo un diploma nacional en la agricultura. Y al final de los años 80, la mayor de nuestros materiales tenían un logo de ICI. Y nos decían cosas como, bueno, el suelo es como un lugar para que planten, donde se van a plantar y van a crecer sus cultivos. Ya está, no es nada más para ustedes. Esto es el ICI. Microsoft. So it just seems like another way of trying to capture back the goodness out of the system, basically, rather than us producing food and feeding our community. There's this extractive industrial creo que este modelo extractivo está intentando volver a cambiar las cosas. Y este informe utiliza una narrativa falsa, como lo hace Microsoft o como lo hace la fundación de Gates. Y nosotros les diremos que estas soluciones falsas no son posibles. Nosotros luchamos por la soberanía alimentaria, por alimentos sanos, sostenibles y sobre todo que sean seguros.
already can produce on even a relatively small proportionate acreage of global farmland. You know, if we've only got 12% Si of solo farmland and tenemos el 12% de las tierras y aún así este informe dice que estamos produciendo con el 12% de las tierras el 30% de los alimentos, imagínense lo que podríamos hacer si no tuviésemos todas las barreras que hemos mencionado. Pero creo que si leemos este informe de la forma correcta, creo que está diciendo que lo estamos haciendo muy bien. Y creo que si los gobiernos y otras agencias nos apoyasen más, podríamos seguir avanzando. ¿Por qué no se nos facilitan las cosas a la agroecología? Ruth. Sí, te quedan unos 3 minutos. Vale, sí, perfecto. Medir las calorías es una métrica que no es para nada sofisticada, porque cuando hablamos sobre la nutrición, la caloría es únicamente una medida, pero no se habla sobre la calidad, hablamos también sobre hectáreas. Esto no es sofisticado. Y si por otra parte miramos la diversidad de los cultivos que estamos plantando, la resistencia que tienen nuestros cultivos también. Y vemos que cuando, por ejemplo, un cultivo no funciona, quizás podemos plantar otra semilla que sí que pueda adaptarse. Y como Henk estaba diciendo, diría que sí, que yo hago esto para poder vivir de mi agricultura. Pero tenemos que incluir también a los pescadores y al resto, y después ya podremos analizar toda la parte nutritiva. Y yo, por ejemplo, cuando hablamos sobre las 2 hectáreas desde una perspectiva europea, lo cierto es que en Europa y en Reino Unido es muy raro tener una granja de menos de 2 hectáreas. Y si incluso estos pequeños agricultores pueden producir el 30%, creo que este informe está mostrando todo el éxito que estamos teniendo. Por lo tanto, yo creo que como agroecologistas, creo que estamos mostrando nuestra resiliencia durante la pandemia, durante el Brexit y después del Brexit. Seguimos produciendo alimentos, seguimos alimentos para la comunidad y nos preguntan, ¿y cómo lo estás llevando? ¿Cómo te va? Y le decimos, bueno, pues ahí voy, lo voy llevando, porque estamos interesados en lo que estamos haciendo. Y esta línea de yo produzco alimentos, te la vendo, recibo un precio justo por mis productos. Creo que las únicas personas que no lo entienden son aquellas que quieren aprovecharse de nosotros y son los grandes agronegocios. Lo cierto es que podemos seguir teniendo muchas más granjas pequeñas. Así que creo que tenemos todavía muchos retos y quiero agradecer mucho al grupo ETC por lo que están haciendo, pero yo creo que este informe muestra que lo estamos haciendo bien. Tenemos que seguir
difundiendo este mensaje, y estoy muy contenta de estar aquí y de que estéis trabajando tan duro para difundir estos mensajes. Muchas gracias por todo vuestro trabajo. Muchas gracias, Ruth. Y sí, lo cierto es que para mí también es un placer tenerte aquí con nosotros, a pesar de lo que nos estás contando, de la realidad de los pequeños agricultores. En México lo decimos campesino, y para nosotros la palabra campesino es una palabra muy buena. De hecho, esta es la imagen de los campesinos, por ejemplo. Creo que has mencionado un elemento muy importante, la importancia de los productos que producen los campesinos. Necesitamos además trabajar juntos. Y seguir apoyando a las personas que están alimentando a la mayor parte del mundo. Tenemos diferentes preguntas. Así que ahora voy a darle la palabra, 5 minutos solo, al director del grupo ETC, que es Kim Thomas, y que va a clarificar algunos puntos de estos informes que estamos criticando. Kim, tienes la palabra. Sí, va a ser muy breve. Muchísimas gracias. Creo que tendría que decir algo más sobre estos dos documentos. Me gustaría, sobre todo, subrayar algunos datos que faltan. Y creo que es importante también destacar estos datos que faltan. En los dos casos están creando un modelo. El modelo se basa en la producción de la FAO y otras entrevistas que se han llevado a nivel nacional e internacional. Pero creo que es muy importante destacar dos limitaciones. Cuando hablamos sobre alimentar al mundo, en uno de los documentos solo se habla sobre los cultivos. Menciona una cantidad en concreto de cultivos, pero no menciona, por ejemplo, el ganado. Y lo cierto es que hay diferentes formas de alimentar el mundo. También tenemos el ganado y otros animales. Por lo tanto, uno de los autores estaban incluso analizando los granos de los que se alimentaban el ganado. Pero lo cierto es que mucho ganado no se alimenta de estos granos, se alimenta pues de la hierba. Por lo tanto, este es un dato que falta. Porque a pesar de que sí que se incluyen el ganado, faltan otros elementos. Otro dato importante es la geografía. En uno de los estudios se dice que se dan las tasas globales y se habla de 2 hectáreas, pero esto es todavía más problemático cuando nos damos cuenta de que hablan de 55 países, pero hay unos 200 países. Y si vemos de dónde están estos países, a ver si puedo compartir la pantalla para que lo vean un poco mejor. Espero que puedan verlo. Básicamente están hablando sobre Estados Unidos, Europa y están dejando de lado a Asia. Y están dejando también de lado la mayor parte de Asia y del Pacífico. Así que este es un modelo que se ha creado utilizando
datos formales que no de países en los que no están la mayor parte de los campesinos del mundo. Y algunos de los autores reconocen esto y señalan a otro estudio que ha recopilado los datos del Sud global. Y nos damos cuenta de que si tuviésemos 5 hectáreas, la cantidad de alimentos producidos por los agricultores aumentaría. Por supuesto que no sería el 70%, pero seguiría aumentando. Y otro elemento que me gustaría mencionar es la forma en la que han hecho estas cuentas. Están utilizando las calorías para metrificarlo. Y en otro documento se habla sobre el valor. Y cuando hablamos sobre valor como una unidad métrica, esto es muy raro. Porque cuando contamos, estamos haciendo una métrica según el valor, no tenemos en cuenta los alimentos que alimentan a las personas. Básicamente están analizando otros elementos. En uno de los documentos sí que se analiza la cantidad de comida que se malgasta, pero no se analiza el malgasto de comida que se produce, por ejemplo, en los supermercados. En la FAO hablaban sobre un 8% de la comida que se malgastaba. Y un dato del que no han hablado ha sido de las calorías extras. Porque si tenemos en la cadena alimentaria, tenemos muchas calorías y acaban yendo a las mismas personas, al final tenemos una cantidad de calorías externa. Muchísimas gracias, Jim. Creo que ha sido muy interesante que nos clarifiques estos datos. Y parece que, como muchos de ustedes han mencionado, lo que ha hecho estos documentos es utilizar un tipo de narrativa y querer quitarnos la razón y cambiar los datos que nosotros estábamos utilizando. Así que ahora nos queda media hora para las preguntas. Tenemos muchas preguntas y vamos a seleccionar algunas de ellas. Hay algunas preguntas bastante técnicas. Hablamos sobre algunos elementos que aparecen en nuestro estudio o que aparecen en otro estudio. Anne-Marie Mayen nos hace una pregunta. Y otra pregunta es, no hablamos solo sobre la producción, sino también sobre el consumo. Aquí tenemos las dos primeras preguntas. Tenemos muchas más. Y luego tenemos otros tipos de preguntas que también me gustaría mencionar. Y en ellas hablamos sobre los biocombustibles. En los 70, el 95% de las personas y el 30% utilizaban un determinado
un determinado material para cocinar. Y luego hablamos también sobre un documento publicado en el 2001. Entonces nos gustaría que hiciesen una relación entre el documento de 2001 con los informes que han mencionado. Y luego tenemos otras preguntas de Andy Johnson. Tenemos numerosas personas que están preocupadas con estos informes. Nos preguntan si vamos a dirigirnos directamente a la FAO, si vamos a hacer un contrainforme. Así que quizás podemos empezar por las preguntas más directas y después les plantearé unas preguntas más generales. Así que, ¿les parece bien que empecemos con este orden? Pat, todo tuyo. Muchas gracias y gracias por esas aclaraciones. Son de gran ayuda, nos ayudan a ser más realistas. Y en cuanto a cómo contestar al informe, yo creo que varias organizaciones han hablado últimamente de la necesidad de, bueno, sobre todo la necesidad de abordar las publicaciones de la FAO y otros órganos de la ONU, y dentro de poco hay una carta que vamos a enviar al director general de la FAO que va a poner en entredicho los estudios y las aclaraciones de hacia dónde se dirige la FAO, cuál es la política actual de la FAO, etcétera. Yo creo que va más allá de la FAO. Es en realidad el Comité de Seguridad Alimentaria a nivel mundial, el CSA, que debería abordar esto. Yo creo que estos debates deberían hacerse en el CSA. Pero no es únicamente el desafío en el informe, es pensar más bien qué tenemos en el futuro, cuáles son los desafíos que tenemos delante, hacia dónde se dirigen los recursos para garantizar que tengamos seguridad alimentaria en el futuro. Ese es el deber real que tenemos. Tenemos que entender eso, tenemos que entender las tragedias de la cadena industrial de alimentos, porque el tema de los desperdicios sí que es un tema amplio y hemos hablado de varias de las publicaciones, pero no se ha abordado en su totalidad. A veces el 40%, hasta el 40% se desperdicia. Son alimentos que no llegan a las personas y esto puede ser en los hogares, en países industrializados. Todas las personas que abordan el tema de los desperdicios dicen que hay más desperdicios en el sistema industrial. Se desperdician pocos alimentos en el sistema campesino, porque son alimentos que vuelven a la tierra de alguna manera u otra. Es más un tema importante para la cadena industrial y depende también de las categorías. No son únicamente los alimentos que no llegan a los estómagos de las personas, sino más bien es el 25% de los alimentos que crean daños. Y luego si miramos los daños del medio ambiente, de los alimentos que no llegan a la mesa, alimentos que no deberían estar en la mesa porque no son buenos para la salud. Si pensamos en los gastos, pues van mucho más allá de 4,5 trillones de dólares al año. Es un desperdicio enorme y esto lo estamos viendo con los grandes incrementos en los precios últimamente. Es un tema tan importante. En el futuro no podemos tener desperdicios de este tipo. No podemos desperdiciar los recursos, el agua, la tierra, el suelo, los recursos financieros. Son recursos que entran en el sistema y que crean este tipo de desperdicios. Y la FAO no ha abordado correctamente estos temas y no han arrojado luz sobre estas estadísticas de manera correcta, porque estas estadísticas sí que cambian la manera en que percibimos la
cadena industrial. Y no sé si Henk quiere complementar. Bueno, los desperdicios, creo que sí, eso queda claro. Queda claro que, si yo entiendo bien, en el estudio de la FAO, por lo menos, pone que los alimentos desperdiciados se calculan con los cálculos de la FAO, pero no se calcula de manera correcta. Y luego los biocombustibles que se usan en muchas partes del mundo. Pues sí que es cierto, pero no estaba hablando de ese tipo de biocombustible en el sur del mundo. No, estoy hablando de los biocombustibles industriales en el sector comercial que se producen para alimentar los coches, los autos. Por lo tanto, las biocombustibles no son necesariamente malas, sobre todo si aportan a los estilos de vida tradicionales. Yo hablaba más bien de las biocombustibles industriales. Y luego Andy creo que nos planteó una pregunta acerca de las emisiones de CO2 que se producen como consecuencia de, bueno, las emisiones que se producen como consecuencia de los fertilizantes. Hay varios factores. Yo mencioné que, bueno, el transporte de las biocombustibles representan un 40% de las emisiones y el 60% pues son el momento en que el agricultor aplica el fertilizante al suelo. Solo el 30% del fertilizante llega a las plantas y la gran mayoría acaba en el agua, contamina nuestros sistemas hídricos. Y bueno, los fertilizantes químicos también contribuyen a las reacciones químicas en el suelo. Y bueno, hablando de... Bueno, a lo mejor esto ya es obvio, pero cuando Ruth hablaba del apoyo a favor de los agricultores que realizan la agroecología, pues si echamos un vistazo al sector industrial, y la FAO dice que este sector alimenta el mundo, pero tenemos que darnos cuenta de que hay muchas subvenciones para mantener en vida este sector. Hubo un informe de SITSE, de las agencias de desarrollo a nivel europeo, y la conclusión fue que la mayoría de las subvenciones agrícolas acaban en las grandes explotaciones que realizan una agricultura destructiva. Muchas veces no nos damos cuenta de esto, que el sistema no sobreviviría por su cuenta, necesita estas subvenciones. Y luego están también los acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo el sistema, que no es solo que no sea sostenible, sino que no es viable a nivel económico, no sobreviviría sin las subvenciones que sostienen el sistema. Y bueno, Ruth puede hacer un comentario acerca de esto. Y volviendo a lo que decía Henk, en el informe de 2017 dijimos que, bueno, hicimos el cálculo de que para cada dólar o cada libra esterlina o cada euro que pagamos un producto del sistema industrial, pagamos $2, pagamos el doble en gastos de cuidados de la salud. Y esto es cada vez más importante en el contexto de una pandemia.
Tenemos sistemas inmunitarios debilitados. Tenemos alimentación sin nutrientes que contribuye a esta situación. Y bueno, Ruth, sí, queremos escuchar tus opiniones y luego podemos volver a algunas de las preguntas de otros participantes. Sí, quería hablar de algunos puntos acerca de las subvenciones, sobre todo. Creo que podemos hablar de lo que sucede en el Reino Unido o lo que sucedía bajo la política agrícola común, y luego puedo hablar de mis experiencias en distintas reuniones en las que he hablado con agricultores en gran escala y han hablado de la situación y el apoyo que reciben del Estado. Y muchos me han dicho de manera abierta que si no fuera por las subvenciones de la PAC, no podrían sobrevivir, que reciben, sacan el dinero principalmente de las subvenciones, y los que compran las mercancías lo saben que fulanito tiene 100 hectáreas y él recibe esta cantidad de dinero, por lo tanto podemos pagarle menos por sus productos porque sabemos que él puede sobrevivir, él puede pagar sus facturas. Muchos se consideran, hay otros que viven en pequeña escala, en cambio, que están en una situación completamente distinta. Tenemos subvenciones para las actividades ecológicas en las granjas, pero luego si entran importaciones de Estados Unidos con precios más bajos, ¿qué sucede con los agricultores en medio? Muchos plantan árboles y las subvenciones pagan esto. Y luego el gobierno del Reino Unido tomó una decisión delegada que decía que cualquier agricultor bajo 5 hectáreas, que tiene menos de 5 hectáreas, no es agricultor real y ya no recibe subvenciones por la superficie bajo la PAC. Pero a lo mejor alguien tiene tiene pocos centímetros menos de 5 hectáreas y puede ser que con el nuevo sistema de subvenciones el sistema cambie y el acceso a la tierra. Bueno, algunas actividades ya las realizaba, pero no recibo subvenciones por este trabajo. Bueno, lo que quiero hacer es alimentar a mi comunidad, pero la única manera en que puedo hacer esto es un suministro directo. Si fuera a través de un intermediario, no podría ganar dinero. También tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar a mis empleados, y luego tengo becarios, voluntarios y otras personas. Y pensando en los desperdicios, pues hacemos transformación de productos, podemos añadir valor a través de la transformación de nuestros productos, podemos incrementar la producción y así ganar más. Y también construimos unos cortes de viento y también sacamos productos del substrato de los suelos. Y bueno, puedes decir, este es un modelo de una explotación agrícola. Esto es maravilloso. Bueno, tenemos que construir sobre la base de los conocimientos ancestrales que tenemos. Tenemos que tener la confianza de que sí podemos alimentar a las personas. Y hay muchas personas que lo hacen, pero el hecho de estar en el campo quiere decir que no podemos estar en el Parlamento, no podemos alzar la voz acerca de lo que hacemos. Eso es. Muchas gracias.
Bueno, reconocemos la aportación de los productores en pequeña escala y yo diría que es fundamental para todos, que es cierto lo que dicen, que estamos hablando de todos nosotros. ¿Por qué no participamos? Estamos pagando $2 por las subvenciones, estamos pagando las subvenciones de las transnacionales. Yeah, you can. And you can mention that Rockefeller Foundation said the same, not only at ETC Group. Yeah, but also the U.S. Department of Defense. Sí, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que tiene un programa de investigación que ha sacado el mismo análisis de la cadena industrial, o sea, muy parecido a Grain y otros, que mira la cadena industrial, y el Ministerio de Defensa dice que no podemos fiarnos de esta cadena en el futuro. Es una cadena larga, complicada, y no podemos, y es demasiado concentrado, y les preocupa la concentración corporativa, y dicen que esto hace que la cadena de suministro no sea fiable en el futuro. Hay una gran iniciativa del gobierno estadounidense que está buscando otras maneras de pasar por otras cadenas de suministro o tener cadenas más cortas. Y sí, estamos de acuerdo que la conclusión después es que debería haber microbios que lo hacen todo, y así podemos cultivar alimentación, o podemos sacar moléculas del aire que luego podemos convertir en alimentos, y así no hacen falta alimentación. Bueno, nos quedan 10 minutos y tenemos muchas preguntas acerca de qué podríamos hacer. Hay preguntas sobre vamos a redactar un nuevo informe para ofrecer otras respuestas. Vamos a acudir a la FAO para buscar cambios, o Peter Brooks nos pregunta a los autores o los donantes que financian el informe tienen vínculos con empresas industriales o con think tanks u otras organizaciones parecidas. Tenemos muy poco tiempo, por lo tanto, estaría bien si pudiéramos centrarnos en qué podemos hacer para contrarrestar estos informes y para fortalecer lo que ya estamos haciendo. Nora, tenemos a Nora McKeon. Muchas gracias por lo que dices, y sí, es importante decir que tenemos que desafiar a la FAO con este informe. Podemos hacer comentarios, creo, sobre este asunto, y luego hay otros temas importantes. Por ejemplo, qué estudios incluyen la pesca, y tenemos cifras sobre qué parte de las proporciones de qué tipo de agricultura alimenta el mundo. Bueno, si no hay tiempo, por favor, pueden entrar en contacto con los organizadores para poder continuar este debate. Y bueno, podemos ver si pasamos las preguntas a Pat y Henk. Ahora les paso la palabra a ustedes tres para contestar a estas preguntas acerca de este informe y cómo podemos seguir defendiendo nuestro trabajo. Bueno, sí, estamos contestando al informe de la FAO. Seguimos trabajando en esto, y la semana que viene vamos a enviar una carta a la FAO con todas estas preocupaciones. Y sí, sería fenomenal si, bueno, si pudiéramos compartir esta carta. Lo podemos publicar
en el sitio web y nuestras organizaciones pueden aprovechar este material, la carta, y luego podemos enviar un documento de contexto también para explicar estos temas y podemos abordar el tema en nuestras organizaciones. Me parece que la estrategia más eficaz sería garantizar que este cambio se realice en la FAO acerca de la agricultura en gran escala. Tenemos que hacer que esto se conozca en el público, porque muchas veces no esperamos comentarios o respuestas de la carta, pero por lo menos podemos sensibilizar al público, a la sociedad en general, y hablar de estas narrativas. Y bueno, yo les pediría a todos que aprovechen el material que existe y usar el material en sus organizaciones. And along with the letter to FAO, there will be background papers as well available to. Además, también habrá otros documentos en el resto de las webs para que tengamos más detalles y para poder consultarlos. Ruth, ¿te gustaría comentar algo sobre las estrategias sobre esto? Sí, de hecho, desde Land Workers Alliance también hacemos mucha presión para apoyar a la agroecología, los beneficios, y lo podemos compartir en nuestras redes sociales. Lo cierto es que en los últimos 5 o 6 años hemos realizado bastante presión, por lo tanto sabemos a quién dirigirnos, sabemos dónde publicar nuestros informes y podemos así hacernos oír. Así que, por favor, adelante. Ahora me gustaría mencionar una pregunta más. Creemos que es un pensamiento neocolonial. Parallel to the colonial tradition of mapping and using mapping to erase indigenous practice and places of living. And this is exactly están utilizando los mapas en los informes, y es lo que estábamos viendo, que en los mapas que y en los gráficos que hemos visto no se tiene en cuenta los lugares donde viven más agricultores. Por lo tanto, no hablamos ya solo de la cantidad. Yo creo que, a diferencia de lo que dice Hank, creo que esperamos mucho a las respuestas de la FAO y verdaderamente queremos que la FAO reaccione, porque ha dicho que nuestro informe es nada. Y ellos lo que están haciendo es apoyar todavía más a la cadena de alimentos industrial. Pero además creo que lo que necesitamos ahora es que ahora mismo tenemos mucha información que está invisibilizando las contribuciones de los campesinos y de las campesinas y de los agricultores urbanos. Hoy en día hay muchas personas que tienen que ser agricultores urbanos porque en sus tierras hay grandes plantaciones y ya no tienen acceso a ellas. Además, también es importante hablar sobre el cambio climático y la cadena de alimentos industrial está íntimamente relacionada con todas las crisis a las que nos estamos enfrentando ahora mismo, la crisis sanitaria, la crisis climática, y ahora tenemos un documento que nos muestra que no se debería de apoyar a la cadena de suministros industrial. Somos nosotros quien tenemos que recibir este apoyo porque somos los que tenemos las soluciones a estas crisis. Así que ahora voy a agradecer a todo el mundo el haber estado
en esta sesión y también me gustaría darle las gracias a los organizadores de la conferencia Oxford Real Farming. Es un placer poder hablar sobre nuestras situaciones y sobre el tipo de agricultura que necesitamos hoy en día. Además, me gustaría también agradecer enormemente a Coati por permitir que tengamos los intérpretes hoy con nosotros en la sesión. Coati es un colectivo que ayuda con servicios de interpretación y que ayuda a muchos movimientos a que puedan comunicarse, y no solo lo hace en eventos en línea, sino que también en otro tipo de eventos y en eventos presenciales. Me gustaría darle las gracias a todo el mundo y, por favor, si tienen cualquier pregunta adicional, pueden contactarnos a nosotros. Voy a dejar la sesión abierta para que puedan ver los emails de contacto en el chat y puedan contactarnos. Muchísimas gracias.